Hola, buenos días, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué gusto que estén acá conectados hoy con nosotros, los que están escuchándonos bien temprano desde México, Ciudad de México, Guadalajara y todo el país, también los que están desde Colombia, Argentina, Chile. Hay muchas personas conectadas de Ecuador, estoy viendo, y sobre todo los que ya están un poco a mitad o acabando jornada desde España, Madrid y Barcelona principalmente, que nos están viendo hoy en nuestro webinar. Ya nos hemos encontrado varias veces por este canal, nos hemos encontrado varias veces en algunos Zooms que hemos tenido con varios de ustedes y sobre todo en muchas de las ferias que ha tenido la industria el año pasado y este año principalmente. Hoy vamos a reforzar uno de los temas que más nos han consultado los editores y todos nuestros clientes en los últimos meses. De hecho, estuvimos dando una charla sobre este mismo tema en la Feria Internacional del Libro en Barcelona, el LIBER, hace unos 2 meses. Ahora estamos reforzando un poco por toda la acogida que está teniendo y sobre todo por todas las consultas y todas las conversaciones que se han dado con distintos editores sobre este tema. ¿Cómo hago para, primero, qué es el análisis de datos? ¿Cómo hago para aprovecharlo? Y sobre todo, vamos a estar viendo, luego vamos a tener una serie de preguntas y eso que ustedes van a comentarnos por el chat. Sobre todo lo que vamos a tener es casos de éxito, herramientas, cómo uso esas herramientas, para qué me sirven algunas de esas herramientas concretas y qué hacen mis pares con ellas. No quiero saber qué hace eh, la empresa Amazon o la empresa Meta con las estadísticas que da Google y demás, porque quizás no voy a poder replicarlo, pero si soy una editorial jurídica de Argentina, por ejemplo, voy a saber qué hacen otras editoriales jurídicas de Argentina o de mi región con los datos y cómo les sirve eso para aumentar ventas, conocer mejor a mis lectores y también optimizar mis campañas y comunicaciones y demás. Entonces ya veo que se está terminando de conectar toda la gente. Vamos a estar por empezar en algunos minutos. Les quiero recordar también que vamos a estar del 26 de noviembre al 30 en las jornadas para profesionales de la Feria del Libro de Guadalajara. Así es que después de esta charla, si quieren que podamos conversar más sobre este tema, que es muy interesante y estoy seguro que les va a servir a todos en gran medida y sobre todo que vamos a poder monitorear los resultados que vamos a tener después de empezar a analizar los datos y a usarlos en mis actividades de venta, comunicaciones y campañas, voy a poder estar seguro de qué resultados voy teniendo. Quien quiera que podamos volver a hablar sobre este tema, lo podemos hacer. Mi correo, como ustedes ya muchos lo saben, es cardila@publica.la y mi número de WhatsApp es +57, el indicativo es de Colombia, 315-679-0478. También estaré muy feliz de verme con ustedes de manera presencial en Guadalajara para los que estén yendo y si no, seguro que nos vamos a, los que no lo hemos hecho, a conocer de manera presencial en cualquier otra feria de la industria, en Guadalajara, en España, en Bogotá o en Buenos Aires, y donde nos sigan llevando las necesidades de nuestras empresas. Bueno, creo que podemos ir empezando. Recuerden que va a haber un chat para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta y que también en la landing en donde están viendo esta información, este webinar, esta conferencia, ustedes van a también tener un correo directo, me va a llegar a mí, yo los voy a estar atendiendo personalmente y tal como les comenté, podemos también vernos en Guadalajara y también tienen mi celular. Vamos a empezar ahora con la charla. Y el tema principal es cómo aprovechar el análisis de datos. Primero vamos a ver qué es el análisis de datos, algo un poco teórico realmente, qué ventajas me da, qué herramientas me sirven dependiendo de las necesidades que yo tenga y de las expectativas que yo tenga para analizar estos datos. Y luego vamos a ver casos de éxito de diferentes entidades educativas, editoriales y medios de comunicación como periódicos y revistas que hacen con estos datos para mejorar su relación con los usuarios.
Primero, dentro de los casos de éxito, les voy a spamear un poco, les voy a adelantar un poco. Vamos a tener cómo utilizar análisis de datos para venta directa, para venta a instituciones, cómo utilizar análisis de datos para que los estudiantes de mi institución o asociación lean más y se formen más, que es lo que todos queremos, tanto editores como instituciones educativas. Y por último, vamos a tener cómo utilizar este análisis de datos, va a ser un poco más lo que hacen medios y editores hoy en día para mejorar esta sensación de comunidad y este relacionamiento con mi cliente final y con mi lector. Esos van a ser los 4 pilares de casos de éxito que vamos a ver como conclusión de la charla. Por eso les pido que se queden hasta el final, porque vamos a tener información muy concreta y sobre todo lo que les comentaba previamente, vamos a saber qué hacen nuestros pares. Públicala, recuerden que es una plataforma que les permite a cada uno de ustedes tener una relación directa con sus lectores, tanto en la difusión como en la venta de su contenido, con lectores finales o como con instituciones también. Y esto nos permite tener casos de éxito y poder conversar con otros clientes sobre los casos de éxito y promoverlos, ¿no? Como por ejemplo plataformas globales, cuando las cifras de Amazon en materia particular nunca las vas a tener, o de otros retailers que hoy nos sirvan para vender libros o revistas de manera indirecta. Recuerden que siempre el análisis de datos, lo que nos va a dar muchísima más información son las plataformas propias, ya sea desarrolladas por mí, por un tercero, por alguna compañía tecnológica. Siempre una plataforma propia me va a brindar muchísima más data que una plataforma global, como por ejemplo cuando vendo mis libros en Amazon o en otros agregadores de contenido. Empezamos entonces con la parte más teórica. ¿Qué es el análisis de datos? Sé que muchos de ustedes seguramente ya lo saben, algunos ya lo están empleando, pero según el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, solo el 10% de las pymes, que muchas de la mayoría de las editoriales hoy son pymes y de los medios de comunicación también, solo el 10% está utilizando el análisis de datos para poder sacar conclusiones y generar acciones concretas que les permitan conocer mejor a sus clientes, optimizar campañas y vender más. El análisis de datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con un propósito de sacar conclusiones. Antes de ponerme a conseguir software de análisis y demás, primero tengo que saber qué quiero saber de mi usuario, de mi lector, y ahí sí cómo lo voy a medir. Pero lo primero es definir eso, qué quiero saber y cómo lo quiero saber. Continuamos. Algunas de las ventajas que nos da el análisis de datos hoy en día es mejorar el desempeño de nuestro equipo de marketing, es decir, de nuestras campañas. Por ejemplo, entre más optimizados yo tenga los datos de mis clientes o de mis bases, yo voy a poder tener comunicaciones más efectivas, más segmentadas. Voy a poder también segmentar a mi audiencia con esos datos que yo tengo. Por ejemplo, si mi lector es un hombre de 30 a 40 años que viene a España, yo le voy a dar cierto contenido que sea de su interés. Por ejemplo, si soy un medio de comunicación, si tengo un hombre de 40 años que viene a España, no, lo más seguro es que no le interese, por ejemplo, una noticia sobre Australia, por ejemplo, ya que por más de que muchas de las cosas nos afectan y nos gusta entenderlas, no tiene ese carácter de que me está impactando directamente a mí y me va a impactar más y me va a importar más una noticia local, por ejemplo. También el análisis de datos me sirve para incrementar las ganancias obtenidas por mi equipo comercial. Voy a saber cuánto venden, cómo venden, cuántas oportunidades necesitan para vender. Por ejemplo, si tengo un equipo comercial de outbound y utilizo un software de gestión de ventas o de clientes como un CRM, HubSpot, Pipedrive, Salesforce, por ejemplo, me sirve para optimizar los datos de mis vendedores y el desempeño, saber cuántas llamadas hicieron para generar alguna cita, cuántas citas tuvieron para generar un contrato enviado, cuántos contratos enviados necesitaron para generar un cliente ganado, cuántas oportunidades necesitan para tener cierto número de clientes ganados.
Otra de las ventajas que tiene el análisis de datos es entender mejor lo que quiere mi lector y así poder generar contenido que le importe más. ¿Cómo puedo generar este contenido que más le importe a mi lector? Y sobre todo así poder replicarlo, generar más de esto, o bien adquirirlo. Muchos de nosotros hoy en día somos editores, generamos contenido propio, pero también estamos en constante movimiento y en constantes alianzas para empezar a promover libros que no son nuestros, por ejemplo, y generar tipo de alianzas con autores, con otros editores, por derechos y demás. Así que yo tengo que saber lo que consume, lo que más le gusta a mi lector y así poder avanzar con ese tipo de contenido. No decir, bueno, yo creo que este contenido me puede servir, esto siempre sirve, no. ¿Qué ha servido? ¿Qué es lo que más se lee? ¿De qué tipo de contenido es donde tengo datos más positivos? Y con eso poder encarar mis acciones. También tener mayor conocimiento de los riesgos de la industria. Esto nos sirve para yo tomar mejores decisiones en cuanto a la sostenibilidad de mi proyecto. Ahora vamos con los tipos de análisis que veremos hoy. Hay muchos realmente y hoy en día no vamos en estos 40 minutos que dura este webinar, no vamos a conocer todo sobre el análisis de datos, no es una maestría de Harvard, pero hoy vamos a dar un puntapié inicial con herramientas concretas, con casos de éxito concretos. Luego ustedes, si quieren, podemos ir profundizando en estos temas. Les vamos a enviar la grabación, les vamos a enviar la presentación en diapositivas también. Pero sobre todo, lo más importante es que ustedes sepan que si no hacen parte de ese 10% de pymes, de pequeñas y medianas empresas que según el Instituto Nacional de Estadística usan el análisis de datos, empiecen a ser parte y podamos aumentar ese porcentaje y que se den cuenta que esto no es física cuántica ni matemática aplicada. Cualquiera de nosotros sin demasiado conocimiento técnico, unos van a poder usarlo más que otros dependiendo de las conclusiones que quieran sacar, van a poder realizar acciones y van a poder analizar datos y con eso tener un mejor desempeño en sus campañas de comunicación, de marketing y sobre todo con sus equipos de venta. Vamos ahora con los datos cualitativos. Quiere decir que numéricos que nos permiten sacar conclusiones. Yo los puedo obtener estos de encuestas de satisfacción, focus group, entrevistas también, cuando voy a mi lector para preguntarle cuál es el editor que primero se le viene a la mente determinada temática, por ejemplo, el principal objetivo de estos es tener y poder tener un espacio en el que el lector me pueda compartir sus opiniones, sus malestares, también las impresiones que tiene de nuestro producto y que eso nos sirva a nosotros para generar mejores comunicaciones, mejores esfuerzos también sobre todo y también para generar el contenido más óptimo posible. Recuerden que estas encuestas nos van a dar datos que no son numéricos, no son tan concisos, pero sí va a permitir tener opiniones. Por ejemplo, danos tu opinión sobre este nuevo libro, danos tu reseña sobre este nuevo artículo de nuestra revista, danos, por ejemplo, las impresiones que tienes sobre este título en particular o este autor en particular. O de hecho, si comprarías otro título de ese autor, por ejemplo, eso es muy importante. Ahora vamos con el análisis cuantitativo. Y estos sí son números precisos, concisos, medibles y nos sirve mucho para poder predecir, diagnosticar y escribir tipos de situaciones. Por ejemplo, eh, hice una campaña de preventa en la que le llegué a 800,000 usuarios únicos y solo tuve una orden de compra, por lo que yo tendría que predecir que quizás este libro que yo estoy sacando en preventa no debería yo incluir demasiados gastos en temas de impresiones y demás, porque de 800,000 solo tuve una orden de precompra, es decir, o mi base de datos no estaba calificada, claramente esta temática, sea por el título, el prólogo, el autor, o sea, incluso la portada. Muchas veces las portadas nos siguen ayudando en más libros.
no tuvo el mejor desempeño. Es decir, nos ayudó a predecir que quizás no hay que imprimir tantos para tener una, un negocio mucho más sostenible, que yo no imprima 1 millón de ejemplares y sé que solo me preordenaron 2, por ejemplo. En todo caso, otra cosa que podemos hacer con justamente este análisis concreto y esta situación concreta es diagnosticar que mi base de datos quizás no está calificada y que le estoy haciendo comunicaciones a gente que no tiene nada que ver con mi industria, que no tiene nada que ver con mi segmento o con la temática ni con el autor, y yo repito. Entonces, y también nos sirve para describir, volvemos al mismo ejemplo, por ejemplo, que no estoy convirtiendo. Mis acciones de marketing hoy no están convirtiendo, ¿qué puedo hacer para convertir? Recuerden que las acciones de marketing es importante a cuántos posibles lectores llego o clientes llego, pero también el ratio de conversión de esto. Si yo estoy llegando a 1 millón, pero cada vez se achica mi ratio de conversión, no tiene sentido. Yo tengo que tener un buen ratio de conversión y sobre todo saber cuánto me está costando esa conversión. Por ejemplo, adquirir un cliente por campañas de marketing o un libro vendido por campañas de marketing me cuesta $3 y el libro lo estoy vendiendo a 50. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Es un buen ratio de conversión? ¿No es un buen ratio de conversión? Esta es una información que me sirve mucho para mí, para optimizar presupuestos y para tomar decisiones mucho más inteligentes en cuanto a mi negocio. También recuerden que el ratio de el costo de adquisición de los clientes mejora considerablemente cuando yo puedo generar productos que impliquen una recurrencia, que yo pueda cobrarles una vez al mes, una vez al año, una vez cada 6 meses por mi servicio. Esto principalmente lo están haciendo los medios de comunicación hoy en día, pero tenemos muchísimos casos de éxito de editoriales, por ejemplo, Editorial Estudio, es una editorial jurídica de Argentina que está enfocada en libros para estudiantes y para profesionales. Empezó a generar suscripciones de distintos paquetes y demás, por ejemplo, paquete estudiante, paquete profesor, paquete completo, y esto les permitió aumentar considerablemente sus ventas en un periodo corto de tiempo, entre un 40 y un 50%, cuando implementaron estas suscripciones recurrentes. Además, la rentabilidad mejora considerablemente, porque no es como que tengo un costo de adquisición para que me compre una sola vez, sino que me va comprando y comprando y comprando constantemente. Por eso, muchos de los principales negocios digitales hoy en día tienen que ver con la suscripción y la recurrencia, Netflix, Spotify, Amazon Prime y todos los que hoy conocemos. Ahora vamos a ver por qué me ayuda el análisis de datos a conocer a mis lectores. Este análisis de datos y las acciones en las que yo voy a recurrir para, después de analizar estos datos, me sirve para yo dejar de adivinar y saber qué les gusta. Bueno, este libro se vendieron 100 ejemplares, pero de los 100 que se compraron el libro, solo 50 leyó más de una hora. ¿Qué está pasando? Solo el 50% de las personas que compraron mi libro lo han leído y solo 15 leyó más de 3 horas. Entonces, esto quiere decir que el libro tuvo una muy buena acogida, tuvo una muy buena venta. 100 ejemplares es una venta interesante, pero si solo ese porcentaje tan chico leyó más de 2 horas, yo tengo que repensar si realmente el estudiante, el profesional o mi lector, ya sea por placer, incluso encontró lo que estaba buscando. También podemos definir nuestros autores y ese contenido en cuestión de lo que sucede. Tuve una gran campaña de marketing, se vendieron un montón de ejemplares, pero realmente el autor no tuvo un buen desempeño, no pudo atrapar al lector. También recuerden que el análisis de datos en cuanto a la lectura digital nos permite superar incluso al libro físico en información obtenida, porque yo sé qué dispositivos usa mi usuario para leer, cuánto tiempo lee, cuántas veces ingresa, desde qué países ingresa. Muchas veces el libro físico me permite tener muchos datos del lector, pero ya en sí, de mi cliente como tal, pero ya en sí lo que ven, lo que lee y lo que consume, el libro digital, y sobre todo recuerden, dentro de una plataforma propia, ya sea porque ustedes la gestionaron de manera independiente o por contrataron un proveedor, por ejemplo, como Publicala,
les sirve para obtener datos de manera más directa y no solo para obtenerlos, sino para luego saber cómo utilizarlos y qué hacer con ellos. Es lo más importante. Ahora vamos un poco lo que les comentaba previamente, que vamos a tener herramientas y vamos a ir un poco adentro de para qué me sirven cada una de estas herramientas y qué me permiten hacer y qué ventajas puedo tener según las necesidades. Luego también vamos a ver cómo puedo definir qué herramientas usar, qué herramientas contratar. Hay muchas gratuitas, hay algunas pagas, hay algunas con el famoso modelo freemium, por ejemplo, que nos permiten ciertas funcionalidades y luego si quiero más voy a tener que pagar. Por eso ustedes lo primero que tienen que decir cuando quieren empezar a incursionar en el análisis de datos es qué datos quiero obtener y luego qué voy a hacer con esos datos. Para así recuerden subir ese porcentaje de pequeñas y medianas empresas que hoy en día hacen uso del análisis de datos y toman decisiones inteligentes gracias a eso. Las herramientas que puedo usar son herramientas de ventas directa. Hoy en día las herramientas de ventas externa, cuando vendo por plataformas externas, no me permite conocer realmente quién es mi lector, quién es mi usuario, solo números concisos realmente, cuánto vendí y a cuántos ejemplares y cuánto dinero me llegó. Esas son las principales informaciones que yo tengo cuando vendo en lugares externos. En cambio, cuando vendo con plataformas propias, voy a obtener muchísimo más datos. Google y Facebook Analytics a mí me permiten conocer de manera segmentada a mi usuario. Dónde está, cuántos años tiene, le gustan los animales, por ejemplo, a quienes sigue muchos autores de filosofía, es un gran cliente para un libro de filosofía, por ejemplo, sigue a editoriales similares a la mía. Esto es algo que me permiten tanto Google como Facebook Analytics. Conocer de manera segmentada los hábitos y las características de mi posible cliente para así yo entregarle productos, servicios e información que le puedan ser útiles. También están los medidores de impacto de redes sociales como Hotjar, SocialYes o HotSuite, que me permite esto, poder tener, o incluso también las mismas redes sociales tienen medidores de impacto, las analíticas de un poco más básicos, quizás las analíticas de Twitter, las analíticas del mismo Instagram. Estos software nos sirven un poco para englobar las conclusiones que puedo sacar de mis distintas redes sociales y no verlo una por una. Esto también me sirve para escoger cuáles son los canales de comunicación más adecuados y cuáles son los canales de comunicación en los que más se está moviendo mi posible lector y en los que más interactúa conmigo. Esto, recuerden, también nos sirve para ver el impacto que tienen mis comunicaciones en redes sociales. Es decir, tuve, por ejemplo, 5,000 impresiones únicas, le llegó a 5,000 personas de manera directa, pero el llamado a la acción que yo tenía, que era haz clic aquí y vea este producto, o haz clic aquí y vea a leer este artículo, tuvo un porcentaje muy bajo. Así es que estas son dos métricas muy importantes que yo debo tener en cuenta. ¿A cuántas personas llegué, pero cómo convirtió ese ratio? Y sobre eso, ver, estoy llegando quizás a la gente que no es adecuada o entonces el contenido que le estoy dando o las interacciones que le estoy pidiendo no están siendo bien recibidas. También para analizar los datos están software de gestión de clientes y de gestión de acciones comerciales como HubSpot, Pipedrive o Intercom, que me permiten tener una interacción muy directa con mi cliente, con mi lector. Y después están, por ejemplo, las páginas que puedo generar por CRMs para dar contenido de valor. Por ejemplo, doy este ejemplo justamente, déjame tus datos y así vas a poder acceder a un webinar sobre análisis de datos y qué hacer con ellos. O también déjame tus datos y puedes descargar este ebook de manera gratuita. Estas son maneras de obtener datos muy interesantes y que además así yo puedo segmentar de una manera más inteligente mi tipo de público. Todas las personas que están inscritas a este webinar, por ejemplo, sé que están interesadas en esta temática y que todo lo que yo haga sobre esta temática, ya sean blogs, tutoriales, cursos, si veo un curso de algún colega también, lo puedo mandar a esta base y va a tener una interacción excelente porque ya sé que es una temática que les interesa a ustedes. O si quiero hacer, si hago un ebook descargable, por ejemplo, un ebook
para leer online sobre cómo utilizar las suscripciones para vender mejor. Ya sé que todo lo que yo haga en base a esta temática lo puedo mandar a esta base y va a estar súper interesada y además va a apreciar la comunicación que yo le haga. Ahora vamos un poco por cómo escoger estas herramientas. Recuerden que lo más importante y lo que debo priorizar es qué tipo de conclusiones quiero sacar. Quiero saber cuánta gente me recomendaría, por ejemplo. Quiero saber cuánta gente está interesada en la temática de filosofía de Kant. Así yo puedo ir viendo cómo realizar un libro sobre esto. Quiero saber también, por ejemplo, cuántas personas de mi base de datos están interesadas en un conversatorio con uno de mis mejores autores. ¿Qué es lo que quiero saber? Y en base a eso voy a tener las distintas herramientas, las voy a seleccionar y eso siempre le recomiendo las más simples, que prioricen también las que le dan datos de manera procesada. Por ejemplo, una plataforma propia, que ustedes utilicen una plataforma propia para vender sus libros físicos o sus libros digitales y datos procesados como horas de lectura, cantidad de personas que ingresaron, en qué dispositivos ingresaron. No tienen que ustedes, por ejemplo, ir a descargar la base, filtrar aquí, filtrar allá, sino que ya les permiten hacer conclusiones de ciertos comportamientos de sus lectores y por cierto tiempo determinado. Es muy importante, lo tienen igual todas las herramientas que les dejen medir por tiempo. Hice esta campaña de marzo a abril y bueno, hay un pico en mis ventas. Eso quiere decir que la campaña tuvo acogida, luego la quité y de repente en mayo se acabaron las ventas, entonces quiere decir que puedo repetir esta campaña para seguir teniendo mejor rentabilidad. Y sobre todo también el presupuesto, lo que yo les indicaba, hay distintas herramientas para distintos tipos de expectativas, de capacidades también. Algunos de ustedes estarán más adentrados en este tema, otros no tanto. Y es muy importante que en base a eso ustedes puedan definir un presupuesto. Otra vez, un presupuesto basado en los datos. Voy a invertir todo esto en datos para este tipo de datos y voy a tener esta rentabilidad, que es muy importante cómo los datos nos ayudan a mejorar la rentabilidad de nuestras acciones comerciales, de las campañas y también de las gestiones que hace mi equipo comercial. Si, por ejemplo, yo tengo un software que me permite hacer llamadas de manera ilimitada y mi equipo comercial hace solo 10 llamadas al día, quizás debería analizar esos datos y conseguir un software de menor presupuesto que me permita menores llamadas, pero que esté más acorde a los esfuerzos que yo voy a hacer y a las acciones que yo voy a hacer. Ahora vamos a ver un poco qué hacer con estas herramientas. Como para hacer una pausa, les recuerdo que me pueden hacer cualquier tipo de pregunta luego a mi correo, que muchos de ustedes ya lo tienen, a seardila@publica.la, y también que quien guste, vamos a estar con el equipo de Publicala del 26 al 30 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Nuestro stand, vamos a tener un stand propio hecho por la zona del libro electrónico, la zona de la parte internacional, es el HH26 y los esperamos ahí. Vamos ahora entonces con qué puedo hacer con estos distintos tipos de herramientas que ya lo estuvimos viendo un poco, pero vamos a reforzarlo. Recuerden también que estas diapositivas se las vamos a enviar y que les vamos a enviar la grabación de este webinar. También que además, después de la conferencia, vamos a tener un espacio, esperemos que sean muchísimas y que las podamos abordar, si no las podemos hacer de manera particular, un espacio para resolver preguntas, dudas o cualquier inquietud. Para optimizar mis campañas, puedo usar Google y Facebook Analytics. No voy a hacer una campaña que sea para todo el mundo. Si yo ya sé que el 95% de mis lectores están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que son estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, yo voy a centrar mis campañas y las voy a optimizar a ese tipo de público. Si yo sé, por ejemplo, que el 95% de mis clientes hoy o de mis futuros clientes están buscando soluciones propias para vender sus libros por un e-commerce, voy a apuntar a ese tipo de gente y a ese tipo de posibles clientes. Los CRMs como HubSpot o como Pipedrive o como Salesforce me permiten replicar lo efectivo y darle un seguimiento a mi cliente. Por ejemplo, envío un newsletter con una información sobre mi nuevo libro y luego ahí mismo puedo ver las conversiones que tuvo, cuántas ventas tuvo, cuántos clics ingresaron y
y todo lo demás, toda la demás información que me brindan los CRMs. Luego, los software de gestión de email marketing, que la mayoría de CRMs lo tienen, pero en caso que ustedes no usen CRMs, que no esté acorde con sus necesidades y solo usen programas de envío de emails masivos, lo que tienen que hacer, por ejemplo, con herramientas como Mailchimp, que tiene planes muy bajos hasta altos de vuelta, de acuerdo a mis necesidades. Si tengo una base de datos de 100 usuarios, no voy a contratar un servicio que me permite enviar 1 millón de correos, por ejemplo, porque spamearía mi base de datos realmente. Estas herramientas nos sirven para yo medir las aperturas, es decir, mi asunto fue bueno y mi contenido no, las respuestas, es decir, llamé de verdad al lector o hice el call to action que yo quería, el llamado a la acción que yo quería se dio, los spams, claramente esas personas me dejaron sus datos de manera inconsciente o yo no estoy segmentando bien a la audiencia y por eso es importante saber qué le importa a mi audiencia para enviarle ese tipo de comunicaciones. Si yo le envío contenido de valor a mi lector, nunca me va a llegar a spamear porque lo que estoy enviándole le interesa. También algo muy importante y que estoy seguro que ya la mayoría lo tenemos claro es que estas bases de datos las debo generar de manera orgánica y por cuenta. No vale comprar una base de datos de 1 millón de personas porque no voy a saber en la segmentación, no voy a saber qué temáticas les interesan, no voy a saber los autores que les interesan. En cambio, vale más tener una base de datos de 50 personas que yo ya sé que les interesa la filosofía de Kant y que viven en Colombia a una base de 1 millón que yo no sé nada. También medir la satisfacción por medio de NPS, esos son medidores netos de promoción de mi servicio, que tanto tú promoverías o recomendarías mi servicio o mis productos o mi libro. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es una métrica muy exigente que nos dice que se ve reflejada basada en cuántas personas darían, cuántas personas son neutras, es decir, ni sí ni no, y cuántas no nos recomendarían, porque así voy a poder sacar conclusiones si lo que estoy haciendo realmente le está gustando a mi audiencia en cuestiones de comunicación, de campañas y demás. Incluso, por ejemplo, si tengo una plataforma a la que ofrezco una suscripción, si el contenido que está teniendo el lector en esa suscripción es realmente relevante. Ahora vamos con lo que estoy seguro que muchos de ustedes querían llegar a esta parte, querían llegar al final, a los casos de éxito de sus colegas que hoy en día están teniendo un desempeño excelente gracias al análisis de datos que utilizan hoy. Por ejemplo, Tilde Editorial es una editorial de ciencias sociales de Argentina que con un equipo de 5 o 6 personas hace un poco más de un año creó la editorial. Empezó vendiendo en Amazon y en todo tipo de agregadores, pero después de 6 meses de empezar a tener una plataforma propia que les ayuda a recolectar datos y con eso aumentar su base de email marketing y poder mandar comunicaciones más efectivas, aumentó un 40% su venta de ebooks durante los primeros 6 meses de uso de la plataforma, porque empezaron a recolectar datos y empezaron a mandar comunicaciones efectivas. Ya sabían que esos datos de personas que recolectaban iban a estar interesadas en sus libros. Y eso lo consiguieron, estos datos, para luego hacer campañas de promoción y poder aumentar un 40% sus ventas, gracias a charlas con los autores, lo que les comentaba en las anteriores diapositivas, en formularios les pedían sus datos, darles una parte del libro gratis también, invitarlos a encuentros personalizados que solo tenían acceso a los de sus datos. Bien, por ejemplo, un éxito particular es el de UX Patagonia, que gracias a las estadísticas del que le da su plataforma propia conectada con Google y Facebook Analytics, se dio cuenta que tenía posibles clientes y muchas personas ingresando a su plataforma de México, Estados Unidos y España. UX Patagonia es uno de los mayores distribuidores de libros de Latinoamérica, sobre todo está principalmente acentuado en Chile, y se dio cuenta que en México, Estados Unidos y España, economías más fuertes que la chilena, está teniendo muchas de sus estaban llegando a verse. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a hacer campañas optimizadas en esos sectores y en esas latitudes, y así empezó a tener clientes optimizados en esos lugares.
Gracias a esta herramienta de medición de datos, se dio cuenta que sus libros se podían vender y se podían leer e interesaban en otros lugares que no fuera su país natal. Muchas veces nosotros como editores nos centramos en tener un público objetivo, llegar a nuestro público objetivo de nuestro país. Por ejemplo, si yo estoy en Colombia, me baso en y soy una editorial de historia, me baso en los historiadores que hay en Colombia, pero realmente podemos llegar a un público objetivo mucho más grande. Y para eso necesitamos darnos cuenta de eso. ¿Y cómo lo hago? No adivinando, sino realmente lo que voy a hacer para esto es tener herramientas, como en este caso Google o Facebook Analytics, que me permitan ver si mis libros están siendo interés en otras partes del mundo. Ahora vamos con acciones que le permiten a instituciones aumentar la lectura de sus alumnos y maestros, que eso es lo que queremos tanto editores como instituciones. Las instituciones quieren que sus alumnos y maestros lean más y los editores quieren que los alumnos y los maestros lean más para así poder vender más libros y demás. Vamos ahora un poco con la gamificación, y esta no es una palabra que los tiene que asustar y que tiene que ver con inteligencia artificial ni con software de tecnología de punta. La gamificación que hizo la Fundación Legena con casi 1,000 niños y maestros durante, ya van a ser unos 2 años, fue definir niveles de lectura. Por ejemplo, el chico que ha leído de 2 a 5 horas tiene este nivel de lectura, el chico que ha leído de 5 a 10 y el chico que ha leído más de 20 este nivel de lectura. Y esto les permitía, una plataforma propia de lectura les permitía dar incentivos de manera automática, les permitía dar incentivos dependiendo de las horas de lectura que estaban leyendo estos chicos y que así ellos se motivaran más, que además les permitía tener una hoja de ruta a los chicos de cuando llegue a estas horas voy a tener este trofeo, cuando llegue a estas otras horas voy a tener este otro trofeo. Esta gamificación me permite también a mí dar incentivos, por ejemplo, lo que hizo el Ministerio de Educación en Paraguay en el proyecto que tiene con Pública para 35,000 niños y maestros, es a los que tenían cierto nivel de lectura, ciertas horas de lectura, les da incentivos como vamos a rifar una tablet, vamos a rifar esto otro, vas a participar en este otro concurso, vas a tener este tipo de beneficio. Incluso esas son una plataforma propia de lectura que cuando son inculcadas por los gobiernos puede servir para los chicos que más leen, tienen ciertos beneficios los padres en la compra de útiles, por ejemplo, porque son chicos que realmente están eh, queriendo educarse y queriendo leer más. También gracias al análisis de datos, esto yo sé que nos están viendo muchos bibliotecólogos hoy de distintas universidades o incluso colegios y ministerios de educación, les permite saber cuáles son las temáticas que más se leen, los autores y las editoriales, y así optimizar presupuestos. Dentro de los presupuestos de las bibliotecas hoy en día, muchas veces nos acostumbramos a que más era mejor, pero en realidad más termina siendo menos. Si compro eh, la posibilidad de acceder a 5 millones de títulos, quizás solamente se me lean 50 y yo estoy gastando un montón de presupuesto para nada. Por eso necesitamos identificar cuáles son las temáticas que más se leen, los autores que más se leen y las editoriales que más se consumen para así poder optimizar mi presupuesto y yo gastar en lo que en realidad se consume y en lo que en realidad le sirve a mi profesor o a mi estudiante. Por ejemplo, lo que hizo la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, que nos lleva utilizando ya hace años, pero hace 2 duplicó el uso. ¿Y esto por qué? Porque se empezó a comunicar de manera más directa con su alumno para ver cuáles son las publicaciones que más necesita, que más le sirven, y en base a eso poder entregárselas y que él pudiera utilizar más la lectura dentro de las bibliotecas digitales. Eso es lo que tienen que hacer todos los bibliotecólogos hoy en día, poder acercarse al alumno y saber qué lee, qué consume, qué le interesa para poder brindarle este conocimiento y esta información y que así las bibliotecas digitales tengan cada vez más uso y que se justifiquen las inversiones que se hacen. También analizar métricas de lectura, en este caso más para los profesores que van a tener esta posibilidad cuando las instituciones tienen una plataforma propia de biblioteca digital, por ejemplo, es saber qué niño está leyendo, qué está leyendo, cuánto tiempo está leyendo, cuántas veces ingresa. Por ejemplo,
Si yo tengo un chico que va todo el semestre y no ha ingresado ni una vez, sola vez a leer la bibliografía obligatoria, yo puedo prever, que esta es una de las cosas para que me sirve el análisis de datos, predecir sucesos. Yo puedo predecir que este chico quizás no tenga un buen desempeño en la prueba, o si tengo un chico que está leyendo mucho, pero sus resultados no son los mejores en cuanto a los números, en cuanto a lo numérico y calificaciones. Bueno, yo ya estoy prediciendo que este chico quizás no, a pesar de estar leyendo, no tiene los mejores resultados, quizás tiene un problema en cómo está procesando la información o la procesa de una manera diferente y demás. El análisis de datos por medio de los profesores, de lo que hacen los alumnos y de cómo leen mis alumnos, me sirve para tomar decisiones más inteligentes. También si tengo una bibliografía que no se está leyendo en absoluto o que quizás se empieza a leer y luego se para, yo debo poder compartir con mis alumnos como maestro cuál bibliografía de las que les parece más interesante y cuál tener un mejor desempeño. Ahora vamos con cómo aprovecho datos para vender a colegios, universidades o asociaciones, que eso es lo que hacen muchos de los editores, incluso medios hoy en día, con una plataforma propia. Llegan de manera directa a estas instituciones, a estos medios, a estas instituciones, a estos ministerios también. Incluso tenemos muchos editores que están llegando a ministerios de manera directa con su plataforma propia y que generan este tipo de negocios institucionales que son súper interesantes. Para recolectar datos y poder hacer gestiones efectivas, por ejemplo, Santillana, que nos utilizan distintos países, la editorial Santillana del grupo Prisa, lo que hace es que da muestras gratis a los maestros de manera digital, es decir, no gasta nada ni distribuyendo ni imprimiendo estas muestras gratis, y luego hace seguimientos inteligentes, es decir, al maestro del Colegio Nacional de Bogotá, por ejemplo, que vi que tuvo estadísticas de lectura en todos los libros que le pasé, vi que los estuvo consumiendo, que estuvo consumiendo varios días, le voy a hacer un seguimiento comercial de una manera distinta al maestro del Colegio Nacional de México, por ejemplo, que le di acceso gratis a 15.000 libros y no los leyó, es decir, no está tan interesado, no tiene el tiempo suficiente para esto. Entonces la comunicación va a ser distinta, no voy a ir a venderle ya directamente, sino más bien a consultarle qué fue lo que pasó y por qué no está leyendo los libros que yo le di acceso. Quizás ya lo tiene totalmente definido o todavía no se ha podido sentar a eso. También las estadísticas de tiempo y de frecuencia de lectura es lo que le va a servir a los editores y medios a la hora de renovar alianzas actuales y de generar nuevos negocios. Por ejemplo, si yo tengo un negocio con la Biblioteca Nacional de Colombia que era para 15.000 alumnos y yo veo que la usaron 13.000 y que en promedio estos 13.000 alumnos leyeron unas 32 horas, va a ser un negocio que se va a renovar casi de manera automática porque seguramente es una de las principales herramientas de esta biblioteca. Este análisis de datos me va a servir mucho para dar informes concisos a mis clientes de tiempo de lectura, promedio, cuántos usuarios ingresaron a la plataforma, cuántos usuarios ingresaron y leyeron, cuántos ingresaron y no, cuántos estuvieron, por ejemplo, interactuando con mi libro y demás. También entendiendo cuál es el contenido que más le gusta a las instituciones, tanto universidades como colegios, como ministerios, yo voy a poder o adquirir, hacer alianzas con distintas editoriales para, por ejemplo, si soy una editorial de medicina y mi fuerte no es la anestesiología, solo tengo un libro, pero es el que más se consume, bueno, voy a intentar o producir más libros de anestesiología o ir a hacer alianzas con otras editoriales que me permitan ofrecer un catálogo con más libros de anestesiología. Ahora vamos con cómo aprovechar datos y ya son los últimos casos de éxito para generar comunidad. Una de las acciones que hacen los medios de comunicación hoy en día, por ejemplo, que trabajan con nosotros algunos, por el diario Río Negro en Argentina, recuerden, el análisis de datos por medio de una plataforma propia nos permite hacer las mismas campañas que hoy en día usan gigantes como Amazon, Buscalibre, Mercado Libre. Los datos están a la mano y las conclusiones están a la mano y yo ahora tengo que decir qué tipo de acciones voy a generar con estas conclusiones. Y los newsletters específicos que envían o los correos de marketing específicos que envían los distintos medios, por ejemplo, el diario Río Negro tiene un newsletter enfocado en gastronomía. Solo le va a llegar a gente que quiere recibir noticias
y novedades de gastronomía, y además como es para tener sponsors, a un restaurante le sirve mucho más hacer publicidad ahí que en un newsletter que llega con las noticias crudas del día, que llega a primera hora de la mañana con las noticias del día, por ejemplo, o que llega, si tengo un también tiene un newsletter sobre tendencias de decoración, moda y demás, a un eh, patrocinador de restaurante no le va a servir ese newsletter, le va a servir el otro de gastronomía y va a tener mejores resultados, y el medio así va a poder cobrar mejores tarifas porque tiene una base de datos más segmentada. También, por ejemplo, la editorial de la Universidad de los Andes hoy en día recolecta datos por medio de formularios para luego enviar comunicaciones específicas y te pregunta cuál es la temática que quieres recibir. ¿Quieres decir, por ejemplo, novedades y actividades de filosofía o de historia o de ciencia política, de conflicto, por ejemplo? Y en base a eso te manda las comunicaciones, y eso también genera una comunicación mucho más directa, que el lector sienta que le están hablando de manera personal, aunque sean acciones masivas, por ejemplo, y además que el lector sepa que lo tienen en cuenta, que tienen en cuenta sus preferencias y que la marca sobre todo lo conoce. Cuando nos llega un newsletter o un correo de marketing de algo que estuvimos buscando, de un producto similar, de algo que queríamos, de algo que se parece a algo que compramos, nos sentimos mejor porque sabemos que no nos está llegando basura, sino cosas que realmente nos interesan, y nos sirve para a nosotros como marca para generar un mejor relacionamiento con nuestros clientes. Y también están las encuestas de satisfacción que nos permiten eh, estandarizar y prever las sensaciones de mis clientes. Si yo le estoy enviando 5 correos a la semana y tengo una encuesta de satisfacción abajo que me marca todos los días carita rojita, o la medición que yo le quiera dar, el estándar de medición que yo le quiera dar, claramente o esa persona dejó sus datos y ni supo para qué, o yo no la estoy sabiendo segmentar y no le estoy haciendo llegar la información de valor que corresponde. Bueno, este fue el final de la charla. Espero que les haya gustado los conceptos básicos, las herramientas y sobre todo los casos de éxito de colegas que hoy en día usan los datos para optimizar sus campañas comerciales, de marketing y también de publicidad, como sus comunicaciones y cómo hacen llegar sus distintos productos a sus clientes dependiendo de sus preferencias. Recuerden que vamos a estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Yo voy a estar personalmente, y si quieren hablar sobre este tema, súper feliz de recibirlos en nuestro stand, o que también mi mail es cardila, lo tienen en la landing igual, cardila@publica.la, o mi número directo es más 57 315 679 0478. Vamos a ir ahora. Nuestro equipo de marketing y comunicación estuvo filtrando algunas consultas para que nosotros las podamos responder. Ya tenemos poco tiempo de igual manera y vamos a estar ingresando ahora con las consultas, que veo que realmente hay muchas consultas sobre posibilidades de reuniones presenciales y sobre posibilidad de reunirnos de manera virtual, más de manera directa. Eso, por supuesto, que vamos a estar dando respuesta y vamos a estar comunicándonos. También es importante que ustedes sepan que vamos a enviarles la grabación de esta charla y las diapositivas de la charla para que ustedes puedan tener la información más concreta, que espero que les haya gustado mucho, y sobre todo que la utilicen. Seguramente una de nuestras comunicaciones a futuro a todos los que estuvieron interesados en esta charla va a ser si ya están utilizando algunas de herramientas, si les sirvieron y cómo los podemos ayudar a optimizar mejor este tipo de análisis de datos para tener mejores resultados en comunicación, en marketing y sobre todo con sus equipos de venta. Muchas gracias por haberse sumado a este webinar, a este conversatorio, a esta conferencia, como ustedes la quieran llamar, y espero verlos pronto, ya sea presencialmente o de manera digital. Les mando un abrazo y que tengan un excelente día a los que empiezan y una tarde a los que ya están por mitad.